justamente en este acento sobre la mujer virtuosa. El libro de Proverbios nos habla de una mujer con tantas virtudes que definitivamente debería ser el ejemplo de nosotras seguir. Hoy quiero compartir contigo un pequeño versículo precisamente de ese capítulo maravilloso de Proverbios 31, donde nos enseña algo muy profundo, pero que muy pocas veces tomamos en cuenta en esta sociedad que tanto nos enseña sobre el ego, sobre el narcisismo y sobre todas aquellas cosas para levantar la estima, la cual debería sí ser levantada, pero no más allá del nivel que le corresponde. Fíjate que en Proverbios 31, en el versículo 30, nos dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Yahweh, esa será alabada. Nosotras como mujeres siempre estamos buscando, y quizás lo hacemos de una manera ya por instinto, el que otros puedan reconocer nuestras virtudes o reconocer nuestra manera de pensar o reconocer nuestros valores. Siempre queremos la aprobación de los demás, pero no es una condición netamente femenina, es algo que el ser humano siempre está en la búsqueda de que otros puedan reconocer su esfuerzo, reconocer su trabajo, reconocer su dedicación, y eso lo encontramos en todos los niveles de nuestra vida, a nivel laboral, a nivel personal, familiar y en todas las áreas que nos competen como miembros de una comunidad, de una sociedad activa. Pero hay una alabanza, hay una estima que la mujer en este caso muy particularmente siempre está buscando. Esta sociedad nos ha enseñado que si no estamos con una vestimenta determinada o con un maquillaje determinado o con un estilo determinado que lo han escogido como el estándar de la belleza, entonces estamos fuera de foco. Y muchas quieren pues estar en el centro del foco y poder atraer todas las miradas, porque eso al parecer es una condición muy de la mujer, el que otros puedan alabarle. En algunos países del mundo se utiliza lo que es el piropo y hay mujeres que les gusta ser piropeada. Otras, por el contrario, se sienten ofendidas porque sienten que están siendo utilizadas como un objeto solo de admiración y no están valorando lo que realmente ellas tienen por dentro. Cualquiera que sea el caso, la mujer siempre anda buscando verse bien, verse acomodada, según los estándares que la misma sociedad ha marcado. Pero esos estándares, mis amigos, son fuera de todo contexto dentro de las escrituras. No son precisamente los estándares que nosotros debemos buscar, porque no son los reales, no son los verdaderos. Los estándares del género femenino son muy particulares, tienen condiciones morfológicas precisas, y aunque muchos han querido cambiar, en este caso el género masculino ha querido cambiar a género femenino, la condición de ser un hombre se va a mantener por la eternidad, porque hay características particulares y la única manera de poder tener una semejanza a otro género es cambiándolo o adulterando a través de cirugías y de muchas otras cosas, pero al final internamente sigue siendo el género con el que nació. Dentro de todo este tema, al cual realmente hoy no quisiera extenderme, quiero enseñarte una manera muy fácil, por así decirlo, como nosotros podemos mantenernos arregladas o mantenernos bellas a través de lo que es la cosmetría. La cosmetría es una rama de la cosmética que busca poder enseñarte las herramientas para hacer los cosméticos de una manera más natural, más orgánica, que no dañen no solo el ecosistema a través de todos esos experimentos que se hacen para poder ser productivos en el área de la cosmética, sino que también puedan cuidar tu cuerpo, cuidar la naturaleza de tu organismo, que es tan importante como la naturaleza de este organismo vivo maravilloso en el cual nosotros vivimos, como lo es la tierra o los espacios de tierra que nosotros tenemos. Así que te invito a que me acompañes hoy
a que vayamos a nuestra cocina, porque estaremos utilizando elementos que son muy propios de la cocina para embellecer nuestra cara, nuestra piel y nuestro rostro. Bienvenidos nuevamente a mi cocina. Hoy he querido traerlos acá porque aunque no vamos a hablar precisamente de alguna receta de comida, sí vamos a hablar de algo que es muy importante para nuestra piel, como lo es el cuidado de la misma. Toda vez que nosotros queremos colocarnos alguna crema, algún polvo, algún elemento que pertenezca a la cosmetología, debemos siempre buscar que esos elementos sean lo más sanos posibles para que nosotros no seamos dañados en nuestro propio deseo de mantenernos con una buena imagen. Cuando leemos el libro de Proverbios encontramos, muy particularmente en ese capítulo que recién compartí contigo, encontramos cómo las virtudes de la mujer estaban basadas en el sentido común, en el discernimiento, porque son ciertamente dones que la Rúa nos ofrece para que podamos saber cómo accionar y cómo movernos en circunstancias diferentes y determinantes para nuestra familia, para nosotras mismas y para todos aquellos que están a nuestro alrededor. Hoy quiero compartir contigo la manera en cómo realizar un polvo para tu cara que no te dañe en lo absoluto. Y si de alguna premisa debes partir a la hora de adquirir algunos productos para embellecerte, es sobre la premisa de que si el producto se puede ingerir, entonces puedes confiar en ese producto. Muchos de los químicos que contienen los productos de belleza son altamente tóxicos y aparte de que muchos tienen ingredientes que son antiéticos y van en contra de lo que la palabra de Yahweh nos enseña. Hoy son productos simples los que voy a poner a tu disposición y la manera de realizarlos seguramente también será muy simple para ti. Que estamos listos y preparados para compartir contigo los elementos que tienes que utilizar en caso de elaborar este polvo que te va a ser de mucha utilidad y que aparte de todo va a ser muy sano para tu rostro y para mantener tu piel no solamente hermosa sino también saludable. Estamos utilizando la fécula de maíz, que es un almidón que seguramente podrás accesar a él. Es un producto que utilizamos mucho en casa para espesar algunas cremas, para hacer algunas galletas o algunas tortas, así que seguro que está muy a tu alcance. Él tiene una textura, como verás, como me imagino que ya conoces, muy suave, un polvillo muy fino y es pues bastante blanco, pigmenta blanco y obviamente no lo queremos así porque es mucho más blanco de lo que quisiéramos, ¿verdad? Y por ende pues tenemos que buscar mezclarlo con una tonalidad que nos permita alcanzar este color de nuestra piel según sea el caso. Pero él queda muy rico, muy suave, muy aterciopelado en la textura. Para ello vamos a utilizar entonces cacao en polvo. Te sugiero que puedas adquirir un cacao que sea de la mejor calidad que puedas encontrar. Un producto bueno te va a arrojar un resultado también bueno y positivo. Así que este cacao es bastante suave, aparte de que tiene un olor muy rico. Él y la maicena o el almidón de maíz son los únicos ingredientes que necesitamos para elaborar nuestro polvo natural, por así decirlo, que seguramente también va a tener un excelente resultado para tu piel. ¿Qué es lo que debemos hacer? Los elementos que yo uso generalmente cuando trabajo con cosmetría, que es precisamente lo que estamos haciendo, que es cosmética pero natural, son elementos que no infrinjan ningún tipo de sustancias tóxicas a los productos que utilizamos. Esta es una cucharilla de cerámica y mis envases son de cerámica. No uso metal en la medida de lo posible y procuro pues tampoco utilizar el plástico incluso. Entonces trabajo con elementos como este que estás viendo aquí en este tutorial. Vamos a utilizar primeramente la maicena. Te sugiero que la coloques primero ella porque de no gustarnos la pigmentación, por lo menos la maicena vamos haciéndole y le vamos agregando lentamente el contenido un poco más oscurito, que sería entonces en todo caso el cacao. Y lo vamos mezclando, así de simple como lo estás viendo, sin agregarle absolutamente más nada. Mezclas tú
almidón con el cacao y vas buscando la tonalidad que mejor te favorezca. Fíjate que esta tonalidad es un poco oscurita si se quiere, ¿ok? Pero esta puede ser perfecta incluso para pieles un poco más oscuras que la mía, porque generalmente buscamos que la tonalidad del polvo sea un poco menor que nuestra tonalidad natural. Esta mezcla que se hizo de una manera tan sencilla como lo estás viendo. Aquí tengo otra que es un poquito más oscurita que ya hice anteriormente, que si te das cuenta es un poquito más oscurita que esta. Y la mía, que es el tono que yo uso, te lo voy a mostrar. Es un poco más blanca, yo no le pongo tanto cacao. Y fíjate cómo es la tonalidad que yo uso. Este es un envase que pues tuve la posibilidad de conseguir por allí y me sirve perfecto para guardarla. Yo preparo mi polvo y lo tengo aquí guardado y lo uso en el momento en que lo necesito. Te voy a mostrar un poco cómo queda ella en la piel. Fíjate que es un polvillo un poco más claro y nosotros lo podemos aplicar. Te muestro con mi mano, pero tú ya luego harás la demostración tú misma con tu propio rostro y verás cómo queda la diferencia entre una tonalidad y la otra. Yo conseguí hace un tiempo atrás un envase que tenía polvo, lo dejé de usar hace mucho tiempo, pero me sirvió el envase, eso es reciclar seguramente. Y este es el envase que yo uso. Este es muy práctico para mí porque este es el que está en el día a día, en la cotidianidad, en mi cartera, en el área donde estoy retocándome, porque con esto es que pues obviamente me retoco. Y la brocha que tiene es muy cómoda y esta es precisamente la que yo te recomiendo. Tengo otras brochas acá que seguramente también tú conocerás. Esta, por ejemplo, es muy gruesa, no me parece que sea para el producto que estamos usando. Muy gruesa la cerda me refiero, ¿ok? Esta es un poco más gruesa y mientras más gruesa sea la brocha, mucho mejor, por lo menos para lo que es el polvo. Y la cedra es un poquito más suave que la anterior, pero esta me parece que es el tamaño ideal. Y la cedra de verdad que está bastante suavecito y tiene justo el tamaño que yo necesito. Aquí yo guardo pues la mayor cantidad del polvo cuando ya lo tengo elaborado, pero el que cargo conmigo, que es el más práctico, el que uso constantemente, lo tengo en este envase que ya de por cierto está vacío. Vamos a llenarlo, vamos a aprovechar que estamos trabajando con esto y lo vamos a llenar. Este es un envasecito que yo lo compré hace mucho tiempo y de hecho se me rompió en la parte de abajo, lo reparé, lo restauré, lo decoré un poquito y es el que uso. Pero como él no lo puedo abrir porque en el área donde se abría para colocar el polvo fue donde se rompió y yo tuve que sellarlo, entonces él aquí tiene unos pequeños huequitos que yo puedo perfectamente quitarle la parte de arriba en el momento en que quiera o lo voy agregando por esos huequitos muy lentamente hasta que consigo que la mezcla pues entre. Con este envasecito que todavía tiene un poquito dentro yo lo uso más de todos los días, obviamente si salgo me lo llevo y es más práctico para mí tenerlo. Entonces ya aquí, como ves, estoy aplicando un poco, este más clarito, que es el que me gustó, y ya lo tengo allí listo para poderlo sacar cuando lo necesito. Lo único que tengo que hacer es llevarlo en mi cartera o utilizarlo, saco la brochita, desarmo acá, uso un poquito porque él mira cómo se embebe bastante, si te darás cuenta. Entonces este exceso no lo queremos, tenemos que quitarlo para poder utilizarlo en nuestro rostro. Y aquí bueno, te pongo el ejemplo de mi mano, ok, y entonces así lo utilizamos y así lo volvemos a guardar. Esto es un polvo totalmente orgánico, si te das cuenta, con productos y elementos muy al alcance de todos. Te va a resultar fantástico, vas a notar la diferencia en cuanto lo uses. Vas a ver cómo sí realmente te quita el brillo de la cara y sobre todo te nutre la cara y bueno, lo mejor de todo es que no te daña en lo absoluto. Espero que haya sido de utilidad esta información. Sigue visitándonos acá en esta plataforma y visítanos también a través de Instagram y a través de Telegram.